El título de nuestro sermón: se acerca un diluvio, y no precisamente tiene que ver con la tormenta que tenemos ahí en la costa. Amén. No precisamente tiene que ver con la tormenta que viene en la costa, aunque yo creo que la mano de Dios que nos ha librado en las situaciones anteriores nos puede librar otra vez. Amén. No hace mucho, hace 4 o 6 años, venían unos huracanes que iban a entrar por el lado del océano Atlántico. Iban a cruzar Honduras, parte de Nicaragua, y venían directamente para El Salvador. No sé Dios qué le ha visto a este país, pero mire, cambió de lado, cambió de rumbo. Amén. Lo hizo una vez y lo puede volver a hacer. Así es que ahí tiene que estar puesta nuestra confianza. Hermanos, los juicios de Dios, nunca Dios se ejecutó juicios sobre el hombre sin antes tener una causa justificada. Amén. Dios ejecuta juicios sobre la humanidad, pero nunca los hace porque se le plació hacer juicio, porque voy a demostrar, dice que Él es Dios y yo quiero hacer juicio. No, los juicios de Dios siempre son justificados. La causa por la que Dios ejecuta juicio siempre la hace saber a las naciones. La causa por la cual puede venir juicio siempre se lo hace saber a los pueblos. Siempre se lo hace saber a usted. Siempre nos lo hace saber a nosotros. Lo que sucede muchas veces es que nosotros nos hacemos los desentendidos. Pero Dios, antes de darnos con el látigo, vamos a decirlo así, Dios nos advierte antes. Dios nos habla nuestra vida, habla nuestra conciencia y nos da el entendimiento para conocer nuestro andar, nuestro caminar, y nos hace sentir el por qué Dios nos va a someter a cierta, no prueba, porque hay que diferir cuando es prueba y cuando es consecuencia. Amén. Definamos cuando nosotros estamos pasando por una prueba espiritual y definamos también cuando estamos pasando por una consecuencia de nuestras acciones. Porque muchas veces nosotros no contamos con Dios para tomar las decisiones, tomamos malas decisiones, enfrentamos las adversidades y le digo, Señor, sácame de esta prueba. Y el Señor dice, no, yo no te estoy probando, tú te metiste ahí. Amén. Entonces definamos cuando estamos en una prueba y cuando estamos por un azote. Y muchas veces, hermano, antes que el azote llegue a nuestras vidas, Dios ya nos ha hablado. Dios de alguna manera siempre nos hace entender qué es lo que está por delante, hacia dónde quiere que nosotros nos movamos. Pero Dios nunca ejecuta juicio sin antes advertirle al hombre y sin antes decirle, por esta causa viene juicio sobre ti. Pasó con Adán. Cuando Adán desobedeció, Dios lo llamó y le dijo, ¿por cuánto obedeciste la voz de tu mujer? Había una causa, ¿verdad? Y Dios se la hizo saber. A la serpiente le dijo, ¿por cuánto esto hiciste? Y le narra la maldición. Da las razones por qué. A la mujer le dice, mira lo que has hecho, a causa de esto multiplicaré los dolores de tus preñeces. Le dice la razón y le dice por qué. Cuando Dios le dijo, cuando Dios había decidido terminar con la existencia en la tierra a causa de la maldad, Dios le dijo a Noé, el hombre ha corrompido su camino sobre la tierra. Dios le estaba diciendo las razones por qué iba a ser destruida la tierra. Amén. Cuando Israel se apartaba de Dios, Dios levantaba siervos, levantaba profetas para que fueran y le dijeran, Israel, te has olvidado de Dios, has vuelto la espalda a Dios, vuélvete porque si no, vienen juicios para ti. Amén. Ese mismo trato es con nosotros. Ese mismo trato es con usted. Ese mismo trato es conmigo. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Todos. Los que estamos acá y hemos recibido a Cristo Jesús, somos hijos de Dios. Y aunque usted no quiera tener trato con Dios, Dios tiene trato con usted. Amén. Aunque usted crea que la palabra no es para usted, la palabra de bendición es para usted y la palabra de advertencia también. Porque a nosotros nos gusta leer las bendiciones. Las promesas de bendición, sí, pero la palabra, la Biblia tiene promesas de bendición y promesas de juicios. Y los juicios de Dios, mis estimados hermanos, no son en balde, siempre son justificados. Hermanos, bajo el título Se acerca un diluvio, se busca alertar en primer lugar a la iglesia presente.
En segundo lugar, a la iglesia ausente. En tercer lugar, a la iglesia dormida. Y no precisamente, oiga, y no precisamente a los que no están acá o a los que pueden estar dormidos por el cansancio, no. Porque muchos podemos estar en la iglesia, pero podemos estar ausentes. No sé si alguna vez le ha pasado a usted, que no se da cuenta ni a qué horas empezamos a predicar, ni a qué horas terminamos, ni en qué base usamos para predicar, porque estábamos acá, pero nuestra mente estaba en otro lado. ¿Le ha pasado? Ah, no. Bueno, si no le ha pasado, bendito sea el Señor. Eso quiere decir que estamos despiertos. Pero muchos estamos caminando, estamos dentro de la iglesia, estamos dormidos. Bajo el título "Se acerca un diluvio", se pretende alertar a todo corazón entendido. Porque cuando Dios había decidido destruir la tierra, le encomendó a Noé construir un arca. Y si bien la Biblia no dice de que Noé estuvo predicando por los cuatro vientos, con sus acciones él estaba anunciando que algo grande se acercaba sobre la tierra. Y predicó muchos años, no 15, no 20, no 30. Aproximadamente fueron 120 años los que Noé tardó en construir el arca. Y durante 120 años estuvo llevando aquel mensaje. Y todos los que veían, ¿y qué estás haciendo un arca porque Dios va a destruir la tierra? ¿Y qué estás haciendo un arca porque Dios va a destruir la tierra? Y esa palabra durante tantos años a lo mejor le aburrió a aquella generación. Como a usted le puede quizás, o al mundo en este tiempo le puede aburrir que nosotros sigamos anunciando juicios de parte de Dios sobre la tierra. Amén. Quizás también a la gente le puede aburrir, y a muchos llamados cristianos nos puede aburrir el que desde los púlpitos se siga anunciando la venida de Cristo por su iglesia. Pero nosotros la seguimos anunciando. Aquí nadie tiene más de 120 años, ¿verdad? Antes vivían bastante la gente, hoy vivimos pocos. Algunos quizás no vamos a pasar de los 60, pastor. Amén, dice el pastor. Pero en fin, nosotros seguimos anunciando mientras Dios nos dé vida. Vamos a seguir llevando el mensaje, vamos a seguir llevando la advertencia al mundo y a la iglesia. Cuando hablamos se acerca un diluvio, dice la palabra de Dios que Dios hizo un compromiso con Noé. No voy a volver a destruir la tierra con agua. Y cuando vengan, dice, nubes sobre la tierra, nubes con agua, mi arco aparecerá en las nubes y me acordaré, dice el Señor, del pacto que hice con la humanidad. Y nosotros lo hemos visto. ¿Cuántas veces hemos visto el arco iris, el famoso arco iris en las nubes? Y mire, muchas veces se ve una tremenda nubosidad negra que da miedo solo verla. Y uno se asusta y dice, hoy sí va a caer una de las que traen camarones, lagartos y todo. Y de repente, en algunas partes se hace ver ese arco y aquella tormenta que se miraba, aquella tempestad, se desvanece. ¿No lo han visto? Es que Dios es fiel. Dios es fiel. Las promesas que Dios tiene en la palabra se cumplen, aunque muchas veces usted no lo pueda creer. Hermano, la iglesia tiene la esperanza, o tenemos la esperanza de que Cristo viene por nosotros. Algunos situamos el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Otros lo sitúan en medio de la gran tribulación, otros lo sitúan al final de la gran tribulación. Lo bueno es que no lo niegan, porque hay unos que sí niegan que hay arrebatamiento de la iglesia. Será al principio, será en medio, será después, pero la Biblia dice que Cristo viene por su iglesia y esa es nuestra esperanza. Pero le voy a decir algo, no se confíe, porque alrededor del mundo en este momento, 10 y fracción de la mañana, creo que han de ser, o estamos por llegar a 10. En este momento hay muchos cristianos, muchos consiervos suyos, muchos consiervos nuestros en el mundo que están huyendo, que están pasando hambre, que están sufriendo persecución, que están siendo encarcelados y muchos que están siendo asesinados. No lo sabía, es necesario que lo sepa. Para ellos están pasando angustia, ellos están pasando aflicción y saben muchos a causa de retener el testimonio de Cristo. Creo que todos conocemos cómo está el Medio Oriente, ¿no? Todos sabemos lo que está pasando, una situación terrible, muy grande. Hablaba con mi pastor antes de comenzar el culto de que no se había visto una situación tan dura en Israel desde 1973, que fue la última guerra abierta prácticamente que tuvo Israel contra las naciones vecinas.
Una situación muy terrible donde ellos se sentían que ya volvían otra vez a la diáspora, iban a ser desperdigados en el mundo, porque al parecer el ataque había sido sorpresivamente y habían penetrado sus enemigos muchos kilómetros adentro de sus fronteras. Pero el poderoso de Israel no se duerme. Ellos quizás estaban dormidos, porque estaban celebrando precisamente el día más sagrado para los judíos, el Yom Kippur, cuando fueron sorprendidos por sus adversarios. Ellos habían confiado de que las barreras que les tenían alrededor les iban a proteger y en caso de ser atacados iban a tener un tiempo para poder responder y rearmarse. Eso los había confiado, pero no sabían que el enemigo había trabajado de una forma diferente y había adquirido equipo especial para poder traspasar esas barreras, como usted y yo decimos, en un santo y amén, aunque es en un santo y amén. Amén. Cruzaron las barreras y de repente ya estaban prácticamente rodeados, pero una vez más el Dios de Israel peleó por ellos. Y aquellos enemigos que habían cruzado sus fronteras y habían avanzado kilómetros adentro del territorio de Israel, ¿sabe qué? Tuvieron que retroceder, y no solo hasta la línea, sino muchos kilómetros atrás de sus fronteras. Se expandió un poco más Israel. Ese es el poderoso de Israel. Ese es el Dios en el que usted y yo confiamos. Pero ahora las cosas están tremendas. ¿Y sabe qué está anunciando esto? Que algo grande está para venir sobre la tierra. Lo podemos ver tranquilo y no, esto ya va a pasar, y a lo mejor puede pasar. A lo mejor solo sea una guerra más desde las que ha tenido Israel como pueblo hasta ahora. Quizás solo sea una guerra más y después todo se vuelva a poner en calma. Pero eso no quiere decir que lo que está pasando ahorita no está enviando señales al mundo entero. Cada vez que Israel tenía guerras, conquistaba territorio. En cada una de las guerras, desde 1948 para acá, en cada una de las guerras, Israel iba expandiendo su territorio. El territorio que actualmente tiene Israel, aún falta tierra por conquistar. Aún falta que toda Jerusalén esté bajo dominio total de Israel. Y a lo mejor en esta guerra se alcanza. Y si no, va a venir otra. Y entonces no es el fin, no es el fin, pero es el principio del fin. Pero es parte, quizás ya no del principio, sino de la mitad del tiempo del fin. Lo que significa que muchas adversidades vienen sobre este mundo. Lo que significa que estamos en la parte final escatológica de todas las profecías que hablan acerca de los tiempos finales. Y por eso cuando hablamos de que se acerca un diluvio, estamos hablando no un diluvio de agua, sino un diluvio de diferentes calamidades que vienen sobre el mundo entero. ¿Y la iglesia está preparada? Eso usted y yo lo sabemos, si estamos preparados. Lo que sí le digo, Dios justifica su accionar y todo tipo de juicio que viene sobre la tierra. Mire lo que dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Eso pasó hace miles de años, que Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida y decidió destruirla. Ahora yo le pregunto, si acá tenemos una conciencia iluminada por el Espíritu de Dios, podemos ver la tierra y en qué condiciones se encuentra. ¿Está corrompida la tierra o no está corrompida? ¿Qué tan corrompida está la tierra? ¿Más, igual o peor que en los días de Noé? Yo diría que la tierra está peor que en los días de Noé. Amén. Y si la corrupción que había en aquel entonces hizo que en el corazón de Dios naciera destruir la tierra, ¿cree usted que no es justo los juicios de Dios sobre esta tierra que ha corrompido el hombre a causa de su maldad? ¿A causa de todo tipo de desviación y prevaricación contra Dios? Mire, las abominaciones que en este tiempo han aumentado en una escala tremenda: la homosexualidad y el aborto. Sociedades enteras celebran con gran pompa el que sus gobiernos modifiquen las leyes para permitir todo tipo de perversión. La gente sale a las calles a celebrar como que es un gran evento
llenan manifestaciones completas, repletas de personas gritando a favor del aborto, gritando a favor de las uniones del mismo sexo. Así está la tierra de corrompida ahora. Bajo la ideología de género o bajo la libertad de género se le da rienda suelta a ciertas perversiones del hombre, como lo es la pedofilia, como lo es la zoofilia y la necrofilia. ¿Saben qué es eso? El pastor dice que sabe qué es la zoofilia. ¿O quién no sabe qué es la zoofilia? Y le explico así en cuestión de 2 minutos. No sabe qué es la zoofilia. Amén. No se preocupe, son temas que muchas veces no se utilizan. La zoofilia es la unión sexual entre el humano y un animal. Esa es zoofilia. Y bajo la libertad de género se le da la libertad. ¿Por qué? Porque la persona desviada de su mente puede tener unión sexual con cualquier animal, aduciendo de que él se siente gato. Puede tener relación con una gata, o con un gato al revés, o viceversa. Puede tener relación con cualquier tipo de animal, porque la ideología de género le permite sentirse X animal. En otras palabras, le da vida, le da libertad, que este tipo de depravación crezca en gran escala. Le permite también a la pedofilia liberarse, porque no es que sí, yo me siento niño, amén. No, sí, yo ya tengo 80 años, sí, pero yo me siento un cipotillo, así es que yo me puedo acercar a una cipota de X edad. La libertad de género, la ideología de género da todo este tipo de libertades. En otras palabras, para que el hombre, si estaba por depravarse, se termine de depravar. ¿Saben qué es la necrofilia? Y si no, levante la mano, le digo, le explico también. No, necrofilia, amén. Ahí hay manos levantadas. Necrofilia. Hay personas que por una desviación mental tienden a tener sexo con los muertos, con las personas ya muertas. Son casos, eran casos pequeños, no muy comunes, y se miraban como algo depravado, como algo anormal, inclusive hasta penado por algunas leyes. Pero con la ideología de género, todo eso empieza a tener libertad. No sé si me entienden hasta dónde de perdido estamos, que ahora se celebra el que la persona pueda asesinar a sus niños que traen en el vientre. Así estamos de perdido. Hay muchos países en el mundo que celebran que sus leyes permitan el aborto. Ya no se asustan. Antes la persona cuando abortaba voluntariamente era señalada a través de las leyes, era penado, las sociedades las marginaban. Pues ahora eso ya es normal. Así estamos de corrompidos. Mire cuántas personas no saben si Dios ha elegido a ese fruto que trae en su vientre para que sea un futuro ministro de Dios. No importa, yo le vuelo la cabeza y lo mando a sacar. Así estamos de perdidos. ¿Cree usted que los juicios de Dios no son justos sobre esta tierra? Aparte de estas que estamos hablando, las que ya el hombre venía arrastrando, como la idolatría, la avaricia, la lascivia, la hechicería, la fornicación, el adulterio y otro tipo de abominaciones que han estado siempre en la humanidad. Abominaciones que las sociedades han venido arrastrando, pero que ahora han tenido un tremendo auge, porque en algún tiempo muchas de estas acciones eran penalizadas por las leyes, ahora han sido despenalizadas. Así es de que por todas y estas razones, los juicios que Dios ha advertido están por llegar a esta tierra, a este mundo. ¿Y usted y yo estamos preparados? Porque así como en los días de Noé se advirtió de que venía un diluvio y se le dijo a Noé, prepárate un arca que iba a ser el objeto de salvación para aquella familia, también hoy hay una esperanza de salvación para estas sociedades, para este mundo. El arca que construyó Noé estaba limitada. Quizás si hubiesen podido salvar unas cuantas familias más y no solo la de Noé, pero quizás no se hubiese podido salvar toda aquella humanidad si se arrepentía. Pero si toda aquella humanidad se hubiese arrepentido, el arca no hubiera sido necesaria. Porque así como en Nínive, que se anunció juicio por sus pecados, cuando aquella nación se arrepintió,
Dios también se arrepintió de su pecado, de su mal que iba a hacer. Amén. ¿Se acuerdan de Nínive? Había juicio para aquella nación, y cuando oyeron que iba a ser destruida dentro de 40 días, dice que desde el rey para abajo todos se pusieron en ayuno y todos se volvieron de sus malos caminos, y Dios detuvo el juicio que había dicho sobre esa nación. Hermanos, alguien dirá, en el arca no cabían muchos, hubieran sido pocos. Le digo, si aquella generación hubiera entendido el mensaje, Dios ya no hubiera necesitado el arca para salvarlos, porque Dios hubiera detenido el diluvio. Pero sabemos que el hombre no se va a arrepentir, porque en primer lugar no quiere que se le hable de que lo que está haciendo es abominación contra Dios. El hombre está tan embelesado en su depravación que no quiere ser interrumpido. Va camino directo a la perdición. Pero ¿hay salvación? Sí hay salvación, porque Dios siempre ha querido salvar al hombre. Y Dios ha provisto no una arca con delimitaciones a donde va un grupo pequeño puede caber, sino que hay un lugar que no tiene anchura, que no tiene altura y que tampoco tiene fondo. Es el amor de Dios en Cristo Jesús. Ahí cabemos todos, ahí cabe usted, ahí quepo yo, ahí caben todos aquellos que aún no le han recibido. Y esa es la esperanza de salvación para este mundo, para usted y para mí. Si se acerca un diluvio, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos no estar a la orilla, no estar cerca, sino estar dentro del arca de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12. Este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cuando hablamos del arca de salvación en los tiempos modernos, no nos referimos a una edificación que el hombre pueda hacer, sino algo que Dios ya preparó de antemano, algo que el Padre había preparado para las futuras generaciones, porque Dios sabía que a pesar de todo el amor, el hombre iba a continuar su tendencia a la destrucción y al pecado, pero también sabía que habían unos que iban a tratar de marcar la diferencia, que en medio de un mundo decadente iban a buscar ser diferentes, y para ello el Señor envió a su Hijo Jesús, para que aquellos que en Él creamos tengamos una esperanza de salvación. Jesucristo, mi hermano, es el arca en este tiempo en el que nosotros podemos estar seguros. La pregunta es, ¿y usted está dentro del arca o está fuera del arca o está a la orilla del arca? Porque lo necesario en el diluvio era que Noé y su familia entraran al arca, no que se quedaran en el pasillo del arca, no que estuvieran en la baranda del arca, sino que estuvieran dentro del arca. Conocemos los barcos. Qué bonito es estar ahí en el paso, caminando, viendo las olas así por un lado, pero allí no somos salvos. Ahí viene una ola, nos arrebata y nos lleva. Amén. Algunos quisieran estar, quizás están en el arca, así como estaba aquella Rose y el otro, no me acuerdo cómo es que se llama. No, no es así. Es adentro del arca. Y cuando usted está dentro del arca no hay retroceso, porque quien cierra la puerta se llama Dios Todopoderoso. Amén. Quien cerró la puerta después que Noé y su familia entró en el arca, dice que fue Dios quien cerró la puerta. Esto significa que aunque Noé quisiera salir, ya no había para dónde. La seguridad es, mi estimado hermano, de que usted y yo estemos dentro del arca. Mire lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Usted está en Cristo Jesús? ¿Cuántos acá estamos en Cristo Jesús? Y yo voy a asumir que todos estamos en Cristo Jesús. Pero es la palabra la que nos va a decir a nosotros mismos si estamos o no estamos. Porque dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos son los que están dentro del arca.
Si hoy nosotros hacemos un examen de conciencia y decimos, yo ando más en la carne que en el espíritu, porque busco complacerme más a mí mismo que someterme a la voluntad de Dios, hoy es día para que usted pueda hacer un corte en ese tipo de relación y iniciar una nueva forma de trato con Dios. Su voluntad sobre mí. Amén. La voluntad de Dios sobre usted. Obedecer a Dios antes que a mí mismo. Someter mi carne a la voluntad de Dios. Negarme a mí mismo y decidir ser obediente a la palabra de Dios. Vienen juicios sobre el mundo. Vienen juicios sobre la tierra. Podemos ser librados. No necesariamente tenemos que ser alcanzados por los juicios. Hermanos, le pregunto, figurativamente, si hoy comenzara el diluvio, ¿cómo se sentiría usted? ¿Seguro o inseguro? Si hoy comenzara problemas serios, imagínese, aquí las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Las bombas, las bombas nucleares, para que sean disparadas de un lugar a otro, están a solo un botón. Aquí no van a necesitar que van a movilizar tropas para allá, no. Son misiles de largo alcance que pueden alcanzar 15, 20 mil kilómetros y basta solo apretar un botón para que sea disparado y en cuestión de horas ya está cayendo en tal lugar. Eso significa que en un abrir y cerrar de ojos, la situación en el mundo puede cambiar. Ahí están muchos deseando lanzar bombas nucleares sobre Israel. Hubo una senadora que dijo, miren, las armas nucleares que tenemos no las tenemos de adorno. Deberíamos de mandar las primeras para ahí. Entonces hay gente que está deseoso a hacer esas cosas. La vida que hoy conocemos puede cambiar de un momento a otro. Por eso la pregunta, ¿y si hoy comenzara un diluvio de problemas sobre este mundo y de aflicciones, si usted se sentiría seguro o inseguro? No sé, no le pregunto. Para que me responda, respóndase usted mismo. Si hay inseguridad en usted, si hay inseguridad en nosotros, ¿sabe qué significa? Que estamos fuera del arca. Necesitamos entrar. Necesitamos que Dios cierre la puerta para que no nos deje salir, porque la carne va a querer salirse. Pero si estando en el arca es el único lugar a donde vamos a estar seguros. Dios pelea sus batallas por usted. ¿Sabe que estuvieron en el arca y no pasaron hambre? Había alimento en el arca. ¿Sabe que Dios le puede proveer a usted todo cuanto pueda necesitar? Si hoy comenzara a llover, figurativamente, ¿qué tan seguro usted se sentiría? Si estamos inseguros, es que necesitamos tener mejor comunión con Dios. La iglesia va en camino a la salvación, mientras que el mundo sigue dormido, creyendo encontrar salvación en la mano del hombre, y sabemos que no hay esperanza en el hombre, solo en Dios. Mateo capítulo 25, versículo 6 dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hasta ahí la historia es bonita, porque dice todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero usted conoce lo que sigue de esta parábola. Solo 5 pudieron encender sus lámparas, porque solo 5 estaban preparadas. Hermanos, la venida de Cristo, la venida de los juicios, la venida de todo lo que Dios ha dicho para esta tierra se va a cumplir. ¿Qué tan listo estamos para que nuestras lámparas puedan brillar en la oscuridad? ¿Qué tan preparados estamos para que en medio de las aflicciones nosotros podamos señalar libertad a los corazones afligidos? ¿Qué tan preparados estamos para que en medio de la angustia nosotros podamos mantener la calma y decirle: tranquilo, allá hay perdición, pero en Cristo hay salvación? ¿Qué tan preparados estamos? Si se acerca un diluvio y aún no ha llegado, ¿sabe qué significa? Lo que tarda de aquí en llegar es tiempo que podemos aprovechar para prepararnos con Dios. Le voy a invitar que cierre sus ojos en esta mañana. ¿Qué tan dormido estará la iglesia para no escuchar el clamor? Ahí viene el esposo. ¿Qué más señales queremos para que podamos darnos por entendido que es tiempo de arreglar nuestras lámparas, que es tiempo de comprar aceite para que la oscuridad no nos agarre desprevenido?
Si sobre este mundo está por llegar un diluvio de tribulaciones, para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, hay esperanza de salvación. ¿Hasta cuándo, oh iglesia, podrá durar nuestro sueño? ¿Hasta cuándo nuestros afanes nos mantendrán ocupados en la insensatez, descuidando lo más preciado que Dios nos ha dado? Recuerde que después, aunque toquemos la puerta, ya no se podrá abrir. Ese lloro y crujir de dientes podemos evitarlo poniéndonos a cuenta, rindiéndonos a Cristo y viviendo para Cristo. Padre, gracias te damos en esta mañana por hablar a nuestras vidas. Una vez más, Señor, la advertencia que tu palabra tiene se ha anunciado otra vez a tu pueblo y a aquellos que a través de las redes puedan haber estado en sintonía de esta palabra. Ayúdanos, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo a entender que solo en ti, mi Dios, hay esperanza y que esa esperanza no perece jamás. Gracias te damos. Yo pregunto si entre los que estamos hay alguien que aún no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesús. Hoy puede recibir como único, hoy puede recibirle como único y suficiente Salvador. Si hay alguien en medio de nosotros que aún se siente a gusto caminando entre dos pensamientos, entre el mundo y el evangelio, hoy puede renunciar al mundo, hoy puede voltearle la espalda al mundo y hacer un nuevo compromiso de fidelidad con Dios. Aún es tiempo de salvación. Padre, gracias te damos por hablar a nuestras vidas. Que en el nombre de Cristo Jesús esta palabra quede grabada en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo nos impulse a ponerla en práctica. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice, Señor, la semana laboral que vamos a iniciar el día de mañana. Y Padre, sobre la tormenta que está amenazando nuestro país, te suplicamos, si es tu voluntad, una vez más, líbranos y llévala mar adentro, a donde no dañe a nadie. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga.